3. Existe otra clase de duendes en el bestiario nacional, habitantes del mar y del aire. Los primeros serían humanoides altos, con características anfibias que suelen aparecerse en los canales del sur de Chile. Son algo así como la respuesta chilena a la criatura de la película El monstruo de la Laguna Negra, con la diferencia de que no se trataría de seres sacados de una fantasía cinematográfica. El registro más reciente de la aparición de uno de estos duendes marinos es de 1972, en la localidad chilota de Huildad. Una mujer llamada Blanca Cárdenas fue entrevistada por el antes citado Antonio Cárdenas Tavíes y su testimonio aparece en el ya referido libro Abordaje al Caleuche. Mis papás me habían enviado a buscar unas herramientas a la casa de mi abuelo Tránsito Raín, que vivía por la costa, a unas 10 cuadras de la última casa del poblado. Fui sola. Cuando faltaban unas 2 cuadras para llegar a la rancha del abuelo Tránsito, de un barranco saltó un hombre monstruo que al mirarme me paralizó con sus enormes ojos redondos, como de pescado. Espantada, solo atiné a salir corriendo del lugar. El hombre monstruo avanzaba dando saltos, se alzaba del suelo como medio metro y luego caía. Cuando estaba erguido medía más de 2 metros de alto. Sus piernas eran muy largas y llenas de escamas iguales a la de los peces. Una especie de cola se le doblaba en la espalda. No tenía pelo, era completamente calvo y su rostro recordaba al de un delfín. En sus hombros cargaba 2 jorobas, una a cada lado de la cabeza. Cada vez que se acercaba emitía un chillido como de guagua. Me siguió hasta el claro de bosque donde vivía mi abuelo, luego se dio vuelta y regresó al mar. Tavíes en su libro recoge otras 6 historias con humanoides marinos. Una de las que más destaca es un encuentro cercano del tercer tipo ocurrido en 1977 en Chaulineck, una isla perteneciente a la comuna de Quinchao al este de Castro. El nombre del testigo es Ramón Cárdenas Andrade, de quien el autor de Abordaje al Caleuche destaca sus estudios universitarios en ingeniería y agronomía. Cuando tenía 22 años y vivía en Chaulineck, sentí unos gritos muy extraños provenir de la parte norte de la isla. Eran cerca de las 11 de la noche y me despertaron. Me levanté para tratar de identificar de qué se trataba. Los gritos parecían acercarse. Los fui contando. Cuando llegó al alarido 10 ya estaba cerca de mi casa, que daba hacia la costa. Me asomé a la ventana para tratar de distinguir algo. Entonces vi una sombra grande, de más de 3 metros de alto y con forma de hombre encorvado que caminaba a grandes trancos por el borde del agua. Cada trancada era como de 2 metros. Se quedó quieto un rato y luego volteó hacia donde yo estaba. Era escamoso y con un par de grandes ojos negros muy brillantes. Me aterré, quedé congelado, pero el ser continuó por el borde costero sin detenerse. Volvió a gritar. Ahí me fijé que antes de emitir sus aullidos se oía como el batir de 2 tablas. Escuché cerca de 20 alaridos y no creo en mi vida haber oído o visto cosa semejante. Mucha gente de Chaulineck escuchó aquellos aterradores gemidos. Las personas de la isla creen que era algún vaporino del buque de Arte, castigado por alguna desobediencia. Para mí es un hecho sin explicación. Pariente cercano de estos alienígenas submarinos es el llamado escamado, un humanoide de características pisiformes que solía avistarse en el estrecho de Magallanes, en el sur de Chile, durante la primera mitad del siglo pasado. Anfibio y de costumbres nocturnas, en 1942
los tripulantes del escampavía Yelcho de la Armada chilena declararon haber tenido un encuentro con la criatura que intentó abordar la nave. Apuntado por las armas de los marinos, el escamado emitió un silbido agudo y saltó por la borda de regreso al mar. También hay registro de criaturas aladas dentro de este glosario nacional de seres imposibles. El 18 de mayo de 1868, el diario El Constituyente de Copiapó publicó una extraña noticia. Los trabajadores de la mina El Fantasma fueron atacados por una extraña y gigantesca criatura voladora que, de acuerdo a los testigos, tenía forma de serpiente con alas parecidas a las de un murciélago, pero cubiertas de plumas brillantes como de metal. La información la recogió la revista norteamericana The Zoologist, que envió a un corresponsal a Chile al año siguiente, sin que se encontrara una pista de la criatura. De acuerdo a lo adelantado por esa publicación, se pensaba que en el norte de Chile podía encontrarse una manada o bandada de pterosaurios, reptiles voladores contemporáneos a los dinosaurios, conocidos de forma inexacta como pterodáctilos, los cuales habrían encontrado una manera de sobrevivir a la extinción masiva del Cretácico. Pero lo todavía más particular de este caso es que sucedió en la misma zona exactos 2 meses antes de lo que se considera como el primer caso canónico de avistamiento de un ovni a nivel mundial. Si bien se apunta como la primera observación moderna de un platillo volador lo ocurrido el 24 de junio de 1947, cuando el piloto civil Kenneth Arnold declaró haber visto una formación de extraños objetos que se movían como platillos cerca del monte Rainier, en el estado de Washington. El rigor indica una primerísima aparición de un ovni en la prensa chilena casi 80 años antes, precisamente en el diario El Constituyente de Copiapó, en julio de 1868. Jacques Vallée recoge esta historia en esa Biblia de la literatura del realismo fantástico que es Pasaporte a Magonia. Escribe Vallée: Copiapó, Chile, julio 1868. De acuerdo a las páginas del Constituyente, una extraña construcción aérea provista de luces y emitiendo ruido de motores sobrevoló a baja altura esta población. Sus habitantes lo describieron también como un gigantesco pájaro cubierto de grandes escamas y que producía un ruido metálico, aunque no fue en realidad un aterrizaje. Es el primer caso de observación a corta distancia de un objeto desconocido a escasa altura durante el siglo XIX. El detalle común de haber sido identificado por los observadores como un gran pájaro con alas de metal hace pensar que se trataba de la misma criatura o del mismo objeto.